Así es que vamos a entrar a la palabra del Señor en este momento. Seguimos con esta serie, hermanos. Es una serie apologética, de apología, que defiende la fe. Vamos a hablar de diferentes puntos a través de esos mensajes de esta serie. La semana pasada estuvimos hablando sobre cómo la Biblia es confiable. Ese mensaje ya está en línea, así es que si usted quiere leerlo y quiere saber cómo es que yo puedo confiar en la Biblia, cómo yo sé que la Biblia es confiable. Estuvimos hablando de muchos detalles la semana pasada que nos ayudan a comprender y evidencia que tenemos, que nos ayudan a pararnos más sólidos, más firmes en que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Amén. Entonces la serie es Gran Pregunta y dice cómo la Biblia, su título, cómo la Biblia aborda nuestras preguntas más grandes de Dios. El día de hoy, hermanos, tenemos un título un tanto diferente. Yo no acostumbro poner signos de interrogación, al menos de que se exija, pero el título dice, somos diferentes. ¿Y qué? Somos diferentes. ¿Y qué? Hay muchas personas que se dicen ser cristianos. Hay muchas denominaciones, muchos lugares donde se reúnen que dicen ser un grupo cristiano, pero hay ciertas características que hacen un cristiano. Hay diferencias, hermanos, entre otras personas que no hacen diferencia. Donde todavía podemos decirles, bueno, ellos en este punto, ellos creen diferente, pero siguen siendo mis hermanos. Hay otros puntos en que ellos creen diferente y entendemos por la Biblia que no pueden ser nuestros hermanos porque son cosas esenciales que deben de creer. Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy, pero yo le voy a pedir que me ayude a orar para que le pidamos al Espíritu de Dios que hable en nuestras vidas, nos corrija, nos anime y salgamos de ese lugar diferentes de como entramos. Amado Dios, estamos a punto, Señor, de hablar tu palabra. La gloria de ser tuya siempre. Somos simples vasos de barro, Señor. Yo te pido en este momento que tú hables a nuestras vidas, que tú hagas el entendimiento de nuestras mentes, que tú doblegues nuestros corazones tras las verdades bíblicas y que podamos comprender, Señor, lo que tú quieres corregir en nuestras vidas. También las áreas donde nos quieres animar, pero hazlo tú, Señor. Usa este instrumento de barro, Señor, para tu gloria. Habla nuestras vidas, quita toda distracción. Para tu gloria y tu honra lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo no comparto los mensajes con mi esposa antes de prepararlos. El día de hoy no pudo estar ella aquí. Pero yo traía un regalo para ella y que se lo perdió. A lo mejor lo mira después en línea en el mensaje, pero yo tenía apuntado aquí, hoy le voy a dar un regalo a mi esposa. Hemos tenido yo y mi esposa muchas pláticas largas sobre un tema específico en el que a través de los años no nos hemos podido poner de acuerdo. Ella dice sí, yo digo no. Ella dice que es de un color, yo digo que es de otro color. No nos ponemos de acuerdo. Yo nací, hermanos, aquí en Estados Unidos, no muy lejos de aquí, en una ciudad que se llama San Pedro, ahí cerquitas de la playa. No sé nadar. Si un día estamos cerca de una alberca, por favor, no piense, el hermano nació junto a la playa, seguramente es un nadador habilidoso. No, hermanos, más bien voy a estar yo gritando que me vengan a rescatar a mí. Pero yo nací aquí en Estados Unidos y agradezco, hermanos, a Dios por haber nacido en este país. He recibido muchas bendiciones como resultado de ello. Yo me considero, hermanos, si pudiéramos decirlo, primeramente soy un hijo de Dios, soy un discípulo de Jesucristo. Pero si pudiera ser honesto con ustedes y abrirme un poquito, yo diría, hermanos, que yo me considero un patriota americano. Amo a este país. También amo el país de donde vienen mis padres. Mi padre me introdujo y me enseñó a amar mis raíces.
Tanto, hermanos, que yo me he presentado muchas veces, y ese ha sido el punto de diferencia entre mi esposa y yo, en que yo digo, yo soy mexicano. Yo soy mexicano y yo uso argumentos con mi esposa. Le digo, amor, mira, mi papá nació en México, mi mamá nació en México, dos mexicanos, ellos corría sangre mexicana en sus venas. Entonces, ¿qué soy yo? Automáticamente la sangre que corre por mis venas viene de mis padres y yo soy mexicano. Pero mi esposa dice que no, yo no soy mexicano. Mi esposa dice y argumenta en contra y venía dispuesta a decirle hoy enfrente que ella tiene la razón. Yo digo, soy mexicano, hermanos, pero yo no puedo presentar un documento que compruebe que soy mexicano. Yo no puedo sacar un pasaporte que diga que yo soy mexicano o una acta de naturalización en el que yo pueda comprobar que yo soy un ciudadano mexicano, aunque naturalizado, pero que yo lo pueda hacer. No lo puedo hacer. Para ser mexicano, el artículo 30 de la Constitución mexicana dice que debes de nacer dentro del territorio mexicano o te debes de naturalizar por un proceso designado. Yo no nací en México, tampoco me he naturalizado como ciudadano mexicano. Otros países tienen lo mismo. Si hablamos de Nicaragua, si hablamos de Guatemala, tienen sus leyes, su constitución que rige estos tipos de procesos. Ahora, hermanos, estaba dispuesto a decirle a mi esposa, amor, tienes razón, pero pues se la perdió ella. Cambiemos un poquito de tema. Ahora miremos esto mismo, pero del punto de vista de la religión. Muchos se dicen ser cristianos. Hay muchas personas que si uno le pregunta son cristianos simplemente porque nacieron de padres cristianos. Simplemente porque conocen y saben escribir el nombre de Jesús. Se dicen ser cristianos, pero ni siquiera saben lo que requiere o lo que se requiere para ser cristiano. Entonces el día de hoy vamos a examinar las características de un cristiano y lo que la Biblia dice que debemos de creer como cristianos para poder decir con toda confiabilidad, sí, soy cristiano. Debemos saber, hermanos, que la salvación que Dios nos ofrece es una salvación exclusivista. Exclusivista. Allí en su programa aparece un grupo de varios diferentes textos, porque no lo vamos a estar leyendo. Es un grupo de textos que voy a estar mencionando. Pero digo que es exclusivista porque, a diferencia de lo que la gente dice por allí, todos somos hijos de Dios. Si usted lo dijo, pídale perdón a Dios. Porque aunque no lo haya dicho con propósito de mentir o con la intención de mentir, dijo una no verdad. No todos somos hijos de Dios. Juan 1:12 nos dice que a los que hemos creído en su nombre, y ese creído es alguien que no solamente cree que Jesús existió y que existe, sino que lo sigue, que ha sido transformado por su vida. Los que creen en su nombre, a esos, dice Juan 1:12, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por ahí hay personas que creen en el universalismo. ¿Ha escuchado usted de esa doctrina o esa rama de creencia que se llama universalismo? Esto, hermanos, es una mentira. Rechaza la existencia. Los que creen en el universalismo rechazan la existencia, que hay un infierno real, en el cual las personas que están allí sufrirán en un estado consciente y sin fin por una eternidad. Esta creencia del universalismo también dice que todos, sin importar su creencia o si creen en Dios o no creen en Dios, un día alcanzarán la salvación y la reconciliación con Dios. Y eso no es verdad. La Biblia no nos enseña eso. No todos los caminos nos van a llevar a Dios para salvación. ¿Ha escuchado usted ese adagio viejísimo? Todos los caminos nos llevan a Roma. Porque en un tiempo del Imperio Romano, los romanos fueron muy habilidosos para construir carreteras. Y construyeron las carreteras de una manera que todas las carreteras de diferentes partes del imperio siempre llegaban a Roma.
Y a través del tiempo ese adagio se ha cambiado y gente dice, todos los caminos te llevan a Dios. Tú y yo creemos lo mismo. ¿De verdad? ¿De verdad hemos aceptado lo que la palabra del Señor nos dice? No, no todos los caminos nos llevan. Yo digo que, y sé, hermanos, le puedo decir con la autoridad de la palabra que el cristianismo es exclusivista. No todos los caminos. Incluso le recuerdo las palabras de Jesús en Juan capítulo 14, versículo 6, donde Él dice, yo soy el camino. No tiene ese, ni en el original griego tiene ese. Yo soy el camino, la vida, la verdad. La verdad y la vida, correcto. Primero verdad y luego vida. Pero yo soy, no dijo las vidas, no dijo yo soy uno de los caminos, no dijo yo soy una de las verdades. Hoy en día se ha vuelto muy famoso eso, ¿verdad? Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. A mí déjame practicar mi religión por mi parte. Pero si hay dos personas diciendo o reclamando una verdad que se contradicen, no pueden ser las dos verdades. Una es mentira o a lo mejor las dos son mentiras dependiendo de qué se está hablando. Entonces, hermanos, fue en Hechos 11:27 que a los discípulos por primera vez en la ciudad de Antioquía se les llamó cristianos, y ser cristiano es ser un seguidor de Cristo. El que dice yo soy cristiano no es simplemente porque conoce el nombre de Jesús o porque está afiliado a alguna organización religiosa. Es alguien que sigue a Jesús, que sigue sus pasos, que desea hacer lo que Jesús hacía, que desea pensar como Jesús pensaba, hablar como Jesús hablaba, vivir como Jesús vivía. Entonces, ¿qué es lo que hace un verdadero cristiano? ¿Cómo puede usted de verdad decir yo soy cristiano y no estar mintiendo, hermanos? Bueno, hay algunas características, pero no es solamente decir que es cristiano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Yo decía que soy mexicano. Y pídame el comprobante que soy mexicano. No le puedo probar yo que soy mexicano. No tengo ningún papel, ningún documento para poderlo probar. No es solamente decir que es cristiano. No es solamente venir a la iglesia. No es solamente servir en un ministerio. No es solamente ser el dueño de una Biblia o de muchas Biblias. Eso no es suficiente para que tú puedas pensar que eres cristiano. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice que un cristiano anda como Jesús anduvo. Que cuando tú te mires en el espejo tú puedas decir, wow, me estoy pareciendo más a Jesús. Cuando tú leas la palabra y este se convierte en un espejo, tú digas, wow, Señor, yo antes era así, ahora ya no soy. Ahora yo me parezco más a Jesús, y poco a poquito uno se va pareciendo más a Jesús. Uno se esfuerza por ser como Él. Romanos 10, versículos 9 y 10 dice que un cristiano confiesa que Jesús es su Señor. En el trabajo uno confiesa o dice, aquel es el jefe. ¿Verdad que sí? Hay un jefe, a lo mejor tú eres el jefe en tu trabajo. Pero ¿cómo te pareciera que tú fueras el jefe y que la gente no te hiciera caso en el trabajo? Te podrán decir jefe 1000 veces, pero si no te tienen el respeto de jefe, si no te obedecen, es un simple título que la gente ni siquiera cree. Simplemente lo dicen de la lengua para afuera. El ser cristiano es uno que confiesa que Jesús es Señor, porque es Señor, y Señor es que Él es el dueño de nuestras vidas. Que hemos rendido, hemos entregado todo lo que somos a Él. Y también ese pasaje nos dice que Él resucitó de los muertos. El cristiano verdadero cree que Jesús resucitó de los muertos. Primera de Corintios capítulo 15, hermanos, es un capítulo que el apóstol Pablo se da la tarea de asegurarse de decir que Jesús resucitó, y que si Él no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, hermanos. Si Jesús no hubiese resucitado, pobrecito de nosotros. Estamos aquí perdiendo el tiempo. No estamos perdiendo el tiempo porque Él resucitó. Pero si no hubiese resucitado, si se hubiera quedado en la tumba como Mahoma, como Joseph Smith, como los diferentes líderes de las diferentes sectas y religiones del mundo, pobrecito.
de nosotros si así se hubiera quedado Jesús en la tumba, pero Él resucitó. Eso es una verdad cardinal, una verdad que debemos todos los cristianos de creer. Efesios 2, capítulos 8 y versículos 8 y 9 dice que un cristiano llega a la cristiandad por fe en Jesús, no por obras. No nos salvamos por obras. El que piense que por darle de comer al que está necesitado, el que piense que por ir a hacer horas de voluntario en algún lugar, alguna institución, alguna organización y ser amable con tus vecinos, que a lo mejor aquí hay quienes le sacan el bote de basura todas las semanas al vecino y lo vuelven a guardar en su lugar, y cuando ese bote se ensucia, a lo mejor usted lo lava y dice, yo quiero servir a mi vecino. Y eso son cosas buenas, lo deberíamos de hacer. Eso es algo bonito. No estoy hablando de que no debemos de hacer buenas obras, pero las buenas obras no nos van a salvar. Incluso la Biblia nos dice que las buenas obras son como trapos sucios para Dios. No nos podemos ganar a Dios. No podemos trabajar lo suficiente para podernos ganar el favor de Dios. Solamente es por fe la salvación. Su gracia que fue derramada sobre nosotros, a través de la fe podemos ser salvos. Romanos 8 dice también que el cristiano tiene el Espíritu de Dios viviendo dentro de él o ella. Entonces, el resumen de lo que es un verdadero cristiano es que se evidencia por la fe como por la acción también. Muestra su fe por la manera que vive. Muestra su fe por la manera que vive. Santiago 2:18 dice, sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Martín Lutero era una persona que cuando él leyó el libro de Santiago, esa carta a él se le hacía como que chocaba con el evangelio. Lutero había salido de un sistema religioso en el que se creía que para poder ser salvo se tenía que obrar, que las obras salvaban, que lo que uno hacía podía salvar. Y no salva, hermanos. Por eso nosotros enseñamos que el bautismo no salva, es simplemente una demostración de obediencia, un paso de obediencia que hacemos cuando somos creyentes, queremos obedecer a Dios y nos bautizamos, pero el bautismo no puede salvar. Lutero había salido de ese sistema religioso en el que le enseñaban que para ser salvo tenía que obrar, tenía que hacer cosas, y él decía, ¿cómo? Santiago habla demasiado de obras. Yo no entiendo, él no entendía lo que Santiago quería decir. Santiago no está diciendo que somos salvos por obras, sino está diciendo que la fe verdadera en una persona se demuestra por las obras. Y dice, tú dices que tienes fe, yo digo que tengo obras. Tú puedes decir que tienes fe, pero ¿dónde están tus obras para que demuestren que tienes fe? Es lo que Santiago está diciendo. Mientras que yo te puedo demostrar mi fe por las obras que yo hago. Juan 8:12 dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, entonces el cristiano ha puesto su fe en Jesús. Confía en la muerte y resurrección de Jesús, la muerte de Jesús para perdón de sus pecados. Sabe que Jesús resucitó, tiene al Espíritu Santo viviendo dentro de él, vive una vida coherente con la fe en Jesús que está profesando ese cristiano. Y usted dirá, amén, amén, amén y amén. Todo eso lo creo. Alto, alto, alto. No es todo. Lo que cree sobre la Biblia también es importante. Un testigo de Jehová puede decir amén a todas estas cosas. Y con el respeto que se merecen todas las personas que quizás nos miran en línea, no sé si habrá personas aquí el día de hoy. Yo creo por la autoridad de la palabra que un testigo de Jehová no es salvo. Absolutamente no. Un testigo de Jehová puede decir, sí, yo creo en todo eso que acaba de decir. Pero el problema es que no ha creído en el Jesús de la Biblia, en el Jesús que la Biblia enseña. Hay doctrinas, hermanos, en la palabra del Señor que todo cristiano debe de creer, o si no, no puede decir que es cristiano.
A esas doctrinas le llamamos doctrinas primarias o de primer orden. Hay otras cosas que creen otras iglesias que también son cristianas, que son nuestros hermanos, pero que tenemos diferencias en esas cosas, pero aún pueden seguir siendo nuestros hermanos. Pero en las doctrinas primarias, todo cristiano debería de estar de acuerdo. Por eso fue un hombre, se le da crédito a Agustín, de haber dicho esto. Por ahí había un hermano que fundó las Calvary Chapels que se llamaba Chuck Smith, que también lo decía mucho, y se le ha dado hasta crédito a él por haber inventado este dicho, pero no fueron ni Chuck Smith ni Agustín. Fue Rupertus Meldenius. No le voy a poner a su hijo así, Rupertus. Él fue un teólogo alemán en el siglo XVII, que él fue el que dijo: en lo esencial, la unidad. En lo esencial debe de haber unidad. En esa unidad debe de haber en lo esencial lo que todo cristiano debe de creer: unidad. Todos los cristianos deben de creer en esto que es esencial. Pero dijo: en lo esencial unidad, en lo no esencial libertad. En lo que no es esencial, lo que no es lo más importante, puede haber libertad. Puede que otro cristiano diga: pues yo creo de esta manera y tú crees de esa manera, y pueden seguir siendo hermanos. Pero dijo: y sobre todo, caridad. Interrumpí mucho el dicho, ahora lo voy a decir corrido. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Sobre todo, caridad, que quiere decir amor. Entremos al primer punto. Fue larga la introducción este día. ¿Cuáles son las diferencias que no hacen diferencia? En otras palabras, otras personas que puedan decir que son cristianos, que tienen diferencias en su manera de creer en algunas cosas, pero no los hacen herejes, no son no cristianos, sino pueden seguir siendo nuestros cristianos. Por eso el tema: ¿cuáles son las diferencias que no hacen diferencia? ¿Entendemos el punto? Lo que es importante, hermanos, pero no lo suficientemente para dividirnos. O sea, la primera parte de ese dicho: en lo esencial, en lo no esencial libertad, perdón, esa es la segunda parte del dicho: en lo no esencial libertad. Estas son doctrinas o prácticas que no impactan la salvación. Por ejemplo, hermanos, la escatología. A lo mejor usted nunca ha escuchado de este tema, de este tema de escatología, pero eso básicamente es la rama de teología que estudia los últimos tiempos, las últimas cosas, lo que ocurrirá al final de los tiempos. Hay personas que dicen que no habrá un rapto. Hay personas que dicen que el rapto va a ser antes de la tribulación, esos 7 años de tribulación que habla el Apocalipsis. Otras personas dicen: no, el rapto será a mitad de la tribulación. Otros dicen: no, va a ser al final. La iglesia va a pasar por toda la tribulación y al final el Señor los va a levantar. Son diferencias. Y yo le puedo decir, hermanos, que hay diferentes partes de las Escrituras que parecieran apoyar una y la otra. Obviamente, cuando estemos en el cielo vamos a saber. Vamos a saber si fue antes, a mitad o después del rapto. Hay otros que sobre el milenio, hermanos. El milenio es un tiempo de 1000 años al final de los tiempos, donde el reinado de Jesucristo estará establecido. Satanás será atado. Algunas personas dicen: no, eso es figurativo, eso no es algo literal que va a pasar. Otras personas tenemos la convicción, ya me descubrí, que va a ser un tiempo literal. Pero los que piensan así o asá pueden seguir siendo hermanos, porque la escatología no es algo de primer orden, algo esencial. Hay aspectos importantes, hermanos, muy importantes, como la muerte, el juicio, el cielo, el infierno, que hay algunas diversidades de pensamiento. No estoy diciendo que unos que creen que el infierno es verdad o el cielo es verdad y otros que no creen, no. Otras diferencias, pero que pueden seguir siendo hermanos. Por ejemplo, hermanos, la edad de la Tierra. ¿Cuánto tiempo lleva la Tierra, el planeta Tierra en el que vivimos? Hay algunas personas que dicen: pues solamente tiene de entre 6,000 a 10,000 años. Mientras que otras personas, esa es la edad joven, el pensamiento de la edad joven. Otras personas dicen: no,
La Tierra tiene 4.5 billones de años en existencia. Unos cristianos creen de una manera, otros cristianos creen de otra manera, pero siguen siendo hermanos. Podemos seguir siendo hermanos. Otro punto que no hace diferencia, que no elimina a una persona del cristianismo, es que algunos cristianos creen en la soteriología arminiana y otros creen en la soteriología calvinista. Otros, lo que quiere decir eso es la salvación. Soteriología, el estudio de la salvación. Unas personas creen, bueno, nosotros son más como arminianos y creen, nosotros tuvimos que tomar la decisión para aceptar el ofrecimiento de salvación que Dios nos dio. Otras personas del otro lado del espectro dicen, no, es que es Dios el que decide, y mientras que todos están destinados a morir porque todos han pecado, en su gran misericordia Él escoge a algunos para salvación. Esto no es un punto de primer orden. En la iglesia, en el cielo van a haber personas que pensaban que ellos fueron los que tomaron la decisión, mientras que van a haber también personas que dijeron, no fue Dios el que me eligió a mí, pero van a estar en el cielo, van a ser salvos. Como de una manera o de la otra no sabemos con toda exactitud, pero serán salvos. No es necesario que nos dividamos por esto. Por ejemplo, otras personas preguntan, ¿qué vino primero, la fe o la regeneración? Fuimos regenerados primero, entonces después tuvimos fe, o tuvimos fe primero y luego fuimos regenerados. El arminiano que dice, no, la fe vino primero, yo puse mi fe en Jesús y luego Él me cambió, eso es más arminiano. El que es más calvinista dice, no, la regeneración vino primero porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados, yo no podía decidir y el Señor me regeneró y entonces tuve fe. Bueno, hay versículos que apoyan una cosa y la otra. Parecieron apoyar los dos lados, pero solamente Dios sabe cuál de los dos lados es correcto. No hay necesidad de dividirnos por eso. Y hay muchas otras diferencias, hermanos. Me voy a cortar un poquito los detalles aquí. Por ejemplo, el gobierno. Hay diferentes gobiernos de las iglesias. Unos que tienen solamente un pastor. El liderazgo chicharrón, donde solamente aquí mis chicharrones truenan y aquí se hace lo que yo digo. Mientras que hay otros ministerios donde hay una pluralidad de pastores, donde todos comparten las decisiones, ¿verdad? Como aquí en Purpose, ustedes me miran a mí como el único pastor, pero nosotros somos un ministerio de Purpose. Hay más pastores en este lugar. O el modo de inmersión, ¿cómo se bautiza? ¿Se le echa agua a la persona o se le sumerge completamente en agua? Nosotros sumergimos completamente en agua, pero hay otros hermanos en Cristo que nada más les chorrean agua. Y son hermanos todavía, porque creen en otras cosas que son esenciales. El estilo de alabanza. Hay lugares donde dicen, no, la batería, eso no agrada a Dios. ¿Quién tocó la batería ahora, hermano? Mano Byron. Dice, no, la batería no, eso no es santo. Solamente un puro órgano o puro piano y todos solemnes, adorando al Señor. Mientras que hay otras áreas, como aquí nosotros no nos regimos por eso. Aquí hay un poquito más de libertad y otros lugares hay mucho más libertad, donde hay personas que se despegan de los asientos y andan corriendo por todos lados. Hay hermanos que son muy emocionales, pero siguen siendo nuestros hermanos, porque en lo esencial siguen creyendo lo mismo. Aunque usted nunca me va a ver corriendo, a menos de que de verdad sea el Espíritu de Dios, pero por emocionalismo no lo va a hacer. Oye, ¿y se debe de poner la mujer maquillaje? Hay lugares donde dicen cero maquillaje, la mujer debe de no ponerse maquillaje. En otros lugares dicen, no, pues una manita de gato nunca hace daño. ¿Cómo se debe vestir la mujer? Hay lugares donde la mujer trae el vestido hasta el tobillo, y atrévase a que esté más arribita que eso y la ponen en disciplina.
Otras personas, pues otros lugares, aquí no tenemos esas reglas. Nosotros entendemos que la palabra del Señor nos dice que nuestra vestimenta, tanto para mujer como para hombre, debe de ser una vestimenta, ¿cómo? ¿Cómo? Modestia. Debe de ser modestia. Modestia nuestra manera de vestir. Cero alcohol o una copa es correcto. Hay cristianos, hermanos, que son mis hermanos. En España se acostumbra que cada vez que llegan a la mesa a comer, se toman una copa de vino. Y no es jugo de uva, es vino fermentado. Siguen siendo mis hermanos. Si yo le pudiera dar un consejo, le diría, miren, no, todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo nos conviene. Si usted fue un alcohólico, hermano, no se atreva ni siquiera a tomar, aunque vaya a España, no. Dígale ustedes, hermano, por amor yo nunca he tomado, Pero si yo tomara una copita, por amor a un hermano que pasó por el alcoholismo, yo escondo todo y yo amo a mi hermano más que esa copita de vino. Yo no quiero hacer tropezar a mi hermano. Y es mejor, hermanos, que usted se abstenga del licor. El licor no es bueno. El licor de repente empieza. Ya nos desviamos. Vamos a volver. Pentecostales. Hay pentecostales que son nuestros hermanos. Adoran diferente a nosotros. Son más emocionales que nosotros. Nosotros levantamos nuestras manos, lloramos. Nos salen lágrimas, nos rodan lágrimas por las mejillas. Pero hay personas que son más emocionales. Típicamente el pentecostal es arminiano. Ellos miran que es la voluntad del hombre la que lo hace que tome la decisión de aceptar a Jesucristo. El hombre decide, es más expresivo en su manera de hablar. Ellos típicamente creen que el rapto va a ser antes de la tribulación, no va a pasar por la tribulación. Ellos tienen mucho ese del gobierno caudillo, que solamente hay un pastor y aquí atrévanse a no hacer lo que yo les digo. Ellos creen en cero alcohol, cero maquillaje para las mujeres, cero, y para los hombres obviamente también, cero pintarse el cabello, cero vestimenta que no sea ultra conservadora. Pero son nuestros hermanos porque en las cosas esenciales creen igual que nosotros. Los bautistas tienden a inclinarse más por el calvinismo, en la soberanía de Dios, que Dios es el que decide. Son más tradicionales al momento de alabar. Bueno, ciertas ramas, otras ramas no. Tienen un gobierno plural de ancianos y son nuestros hermanos. Los presbiterianos, hermanos, estoy hablando de los conservadores, porque hay unos presbiterianos que ya se han ido bien mal. Pero los conservadores, presbiterianos conservadores, tienen gobierno de pastores ancianos elegidos por la congregación. Algunos bautizan a bebés. Nosotros no creemos que debemos de bautizar a los bebés. Ellos no bautizan a los bebés en el sentido católico. El católico bautiza al bebé porque dice que es necesario para la salvación, porque remueve, ellos dicen, el pecado original, y eso no lo encontramos en la Biblia. Para los presbiterianos, ellos bautizan más porque ven el bautismo de los bebés como el pacto de la gracia de Dios, que marca al bebé como parte de la comunidad cristiana. Eso es lo que dicen ellos. ¿Son nuestros hermanos? Si creen lo esencial, sí son nuestros hermanos. Vamos ahora a brincarnos el cerco. ¿Cuáles diferencias sí hacen la diferencia? Ahora vamos a abordar la otra parte de ese dicho. En lo esencial, unidad. Si un cristiano no cree esto que voy a mencionar, que dice la Biblia, no es cristiano, aunque diga que lo es. Esto es que en lo esencial, hermanos, todo que es cristiano debe estar unido bajo los puntos doctrinales esenciales. Por ejemplo, hermanos, el Evangelio. No puede haber una persona que diga, yo creo en el universalismo, toda la gente se va a salvar, no importa que no crean en Dios. No, el Evangelio es claro, todos hemos pecado, Romanos 3:23.
Dios es santo y Dios castiga al pecador. Nosotros debemos de pagar el precio que es la muerte. Romanos 6:23. Pero Cristo pagó el precio para reconciliar al hombre con Dios al morir en la cruz. Juan 3:16. Y es necesario tener fe en Jesús para ser salvo mediante la gracia, por gracia mediante la fe. Efesios 2:8. Es necesario creer que Jesús nació de una virgen, que vivió una vida perfecta, que murió por los pecados de la humanidad, pero al tercer día resucitó. Todo cristiano debe de pensar así y de creer así. Romanos 1:16 dice: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen. Este es el evangelio, hermano, lo acabo de resumir hace unos instantes. Todo cristiano debe de creer en el evangelio, como todo cristiano debe de creer en la resurrección de Jesucristo. Si Jesús no resucitó, no tenemos esperanza, hermanos, y yo estoy predicando mentiras desde este lugar. Si Él no resucitó, yo soy un mentiroso, pero Él resucitó. 1 Corintios 15:14 dice: y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes, dice Pablo. Pero Él resucitó. Hermanos, ser cristiano es creer en el Cristo de la Biblia. Y el Cristo de la Biblia, que se llamaba Jesucristo, Jesús es Dios. El que no cree que Jesús es Dios no es cristiano, aunque se llame mormón. Los mormones dicen que son cristianos, pero no creen que Jesús es Dios. Y la palabra claramente nos dice que Jesús es Dios. Juan 10:30, el Padre, dijo Jesús, el Padre y yo somos uno. Y no está hablando ahí de unidad, hermano. No está hablando ahí, ese no es el punto, de que no les vayan a confundir que, mire, aquí somos muchos, pero somos uno, somos unidos. No, Él es uno con el Padre. Juan 14:1 dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Si pueden confiar en Dios mi Padre, pueden también confiar en mí, porque yo también soy Dios. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo, dice el versículo 14, se humanó y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Jesús es Dios. Incluso Tomás, cuando vio a Jesús, después de haber dudado, dijo: si yo no veo a Jesús, si yo no toco las heridas de su mano y de su costado, yo no voy a creer. Pero se aparece Jesús y lo primero que sale de la boca de Tomás es: mi Señor y mi Dios. Mo curios que mo Theos. Mi Señor y mi Dios. Eso fue lo que dijo. En un momento, cuando decirle a un hombre Dios, lo podían apedrear la gente. Reconoció a Jesús como Dios. La salvación, hermanos, es solo por Jesús. Jesús dijo que la salvación es exclusivista. Como ya dije, todas las carreteras sí llevaban a Roma, pero no todos los caminos llevan a la salvación, solamente Jesús. Es Juan 3:16 al 18 que dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo al mundo, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él, por medio de su Hijo. Y su Hijo, ya Juan estableció que es Dios. El que cree en Él no es condenado, dice la palabra. El que cree en el Hijo, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Hechos 4:12, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Mahoma no puede salvar. Krishna no puede salvar. Confucius no puede salvar. Joseph Smith no puede salvar. Ellen White no puede salvar. Ningún líder de ninguna organización puede salvar, solamente Jesús. Solo Jesús.
El que es cristiano cree que solamente hay un Dios. Y ahorita dijimos, el Padre es Dios, el Hijo Jesús es Dios. Ahorita vamos a entrar a la Trinidad, pero el cristiano verdadero solamente cree que hay un Dios. Recordamos Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. No hay otro Dios más que el Dios que nosotros adoramos. Pero el cristianismo también cree que en ese único Dios se ha revelado como un Dios trino. El verdadero cristiano cree que Dios es un Dios trino. Y hablamos de Dios el Padre, Él es Dios, Dios el Hijo, Él es Dios, Dios el Espíritu Santo es Dios. Todos, hermanos, coiguales. Uno no es mayor que el otro. Todos coiguales que han existido por toda la eternidad desde el principio, coexistentes, de la misma sustancia, pero se revelan como tres personas en un Dios. Explíquelo usted, trate de explicarlo y va a ser muy difícil. Es inútil poder tratar de explicar a un Dios que es infinito con nuestra mente, nuestro vocabulario finito. Simplemente Dios dice, yo soy uno, tres personas y un Dios. Y es lo que creemos por la palabra que nos dice. No usamos el ejemplo del huevo. No podemos usar el ejemplo del huevo. Hay gente que dice, mira, Dios es uno como el huevo, dice. Pero ves que tiene la cáscara, tiene la yema y tiene la clara. No, ese es un malísimo ejemplo o una malísima representación de quién Dios es. No hay nada en este mundo que pueda usarse como un buen ejemplo para describir la Trinidad de Dios. Pero claramente la Biblia enseña la Trinidad. No podemos decir, mira, así como el agua a veces es gas, a veces es líquido, a veces es sólido. Mételo al congelador y se convierte sólido. A veces también es gas cuando se vaporiza y también es líquida cuando está en su agua, en su forma natural. Otro mal ejemplo porque es una sola, no son tres. Aunque es un Dios, son tres personas. No lo podemos entender. Y el problema con muchas sectas es que han tratado de racionalizar a Dios con su mente. Han tratado de encajonar a Dios con la mente humana y no se puede. Simplemente nosotros creemos lo que Dios nos dice en su palabra. Hay muchos ejemplos, hermanos, de que Dios es tres. Por ejemplo, ¿cuántos creadores hay? ¿Cuántos creadores? Hay un solo creador. Dios es el creador. Pero si usted lee Génesis 1:26, y esto no es un error de traducción, de que tantos años han pasado y que la Biblia ha sido cambiada. No, tenemos evidencia. Vea el mensaje de la semana pasada. Génesis 1:26 dijo, luego dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. Dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién está hablando? ¿Cuántos creadores hay? ¿Por qué habla en plural diciendo hagamos? Fue a propósito. ¿Por qué lo hace así? Porque son tres personas, un Dios. Jesucristo en el libro de Hebreos se presenta como el creador que hizo todas las cosas, que sostiene todo con el poder de su fuerza. Mateo 3:16 vemos otro ejemplo donde el Espíritu Santo desciende en el momento que Jesús está siendo bautizado, desciende el Espíritu de Dios en forma de paloma y la voz del Padre desde el cielo se escucha diciendo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, en el cual yo estoy contento, complacido con él. Dios no es un ventríloco. El Padre desde el cielo hablaba, el Hijo estaba siendo bautizado y la paloma descendía. Un Dios, tres personas, un Dios. Y hay muchísimos ejemplos de esto, hermanos, no podemos entrar en todo. Ya vamos aterrizando el avión.
Hay otros que son pentecostales que no son nuestros hermanos, porque son pentecostales unicitarios. Se les conoce como los solo Jesús. Ellos no creen en el Jesús de la Biblia. Por lo tanto, siendo esta una doctrina esencial, no podemos llamarles hermanos. Yo tengo familiares que amo dentro de esta secta, pero yo no puedo decir que ellos son mis hermanos. Puedo llamarle primo, puedo llamarle tío, puedo llamarle otras cosas, pero hermanos en el sentido espiritual, como cristianos, no los puedo llamar. Ellos no creen en la Trinidad. De repente sale algún video por ahí y usted lo va a poder ver alguna ocasión, y usted dice, qué buena explicación de la Trinidad es eso. Y dice una persona que dice ser trinitaria, dice, mira, la Trinidad es como tú, por ejemplo, tú eres madre, eres abuelita y eres esposa. A veces te pones la gorra de madre, a veces te pones la gorra de abuelita y después te las quitas y te pones la gorra de esposa. Porque a veces funges como esposa, a veces funges como abuelita, a veces funges como madre. Ese es un malísimo ejemplo de la Trinidad. De nuevo, no hay buen ejemplo para poder describir la Trinidad. Ellos creen en el modalismo, eso se llama modalismo, que también es conocido como el sabelianismo. Ellos adoptaron esta enseñanza de Sabelio, un hereje de la antigüedad. Él decía que el Padre, el Hijo y el Espíritu son tres modos, por eso se llama modalismo, o manifestaciones de una sola persona. No creen en tres personas en un Dios, creen solamente que hay una persona, pero se manifiesta de diferentes maneras en diferentes momentos. Eso no es Trinidad. Ellos no creen en el Dios de la Biblia, ellos no creen en el Jesús de la Biblia, y por lo tanto, lastimosamente, no podemos llamarlos hermanos. Hay otros que se llaman mormones, de la fe en Jesucristo de los últimos días, algo así. La iglesia, bueno, no importa, se llaman mormones. Ellos creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos y no uno solo, que son tres entidades separadas. Dios no es así, Dios es uno. Y dicen que el Padre y el Hijo tienen cuerpos de carne y hueso. Creen que la salvación se gana por buenas obras. ¿Por qué cree que a la edad de jóvenes se van de dos en dos a diferentes países? Creen que la salvación se gana por obras y por obediencia. Creen que el hombre puede llegar a ser un Dios, entonces creen que existen múltiples dioses. El hombre puede llegar a ser Dios, imagínense. ¿Cuántos dioses hay entonces? Ellos no son salvos, no pueden ser nuestros hermanos. Los testigos de Jehová no creen en la Trinidad como la Biblia la enseña. Busquemos la Trinidad en la Biblia. ¿Ese va a ser un argumento de ellos? No vamos a encontrar la palabra Trinidad, pero claramente está enseñada en la Biblia. Claramente. Adoptan la enseñanza de un sacerdote en el siglo IV que se llamaba Ario, que enseñó que Jesús, el Hijo, fue un ser creado y que no subsistió con Dios el Padre desde la eternidad. Eso es herejía. Eso es lo que los testigos de Jehová creen. Ellos creen que no creen que Jesús ni que el Espíritu Santo sean personas de la Trinidad. Han corrompido la Biblia, hermanos. La traducción del Nuevo Mundo no la compre, no la use. Esto no es el Jesús de la Biblia. Ellos no han creído en el único camino de salvación, que es Jesús. No son salvos. Y por fin, la luz del mundo, muy famosa. Ahorita tienen su líder aquí en Los Ángeles. Anda de visita turística. Ellos niegan que Jesús es Dios. Jesús no es Dios para ellos. Tienen un apóstol que consideran el apóstol Salvador. Y un sinnúmero de cosas equivocadas. Para finalizar, la pregunta, hermanos, ¿en dónde reposa todo? La pregunta, ¿en dónde reposa todo?
Y la pregunta es, ¿has creído en Jesús? No en el Jesús que tú te has inventado o en el Jesús que te invente alguna secta, en el Jesús tal y cual la Biblia lo presenta. ¿Has creído en Jesús? Cuando Pablo y Silas, hermanos, estaban en la cárcel y que estaban cantando y de repente hubo un terremoto y se abren las puertas de las celdas y se caen las cadenas de los que estaban presos, el carcelero que estaba cuidando a los presos pensó, ahora sí. Hermanos, ese carcelero era responsable de salvaguardar a estos presos en la prisión a cuesta de su propia vida. Si ellos escapaban, su vida corría peligro. Es por eso que cuando tiembla, él en ese momento dice, ¿qué voy a hacer? Él pensó que como tembló y se abrieron las puertas, ya se escaparon todos los presos, pensó el carcelero. Y su única opción era quitarse la vida. Él se iba a quitar la vida, se iba a suicidar. Pero Pablo lo detiene cuando ve al carcelero tratar de hacer eso. Le dice, no te hagas daño. Y el carcelero pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Hechos 16:30 dice, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le contestaron, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Contestaron Pablo y Silas. Hermanos, debes de creer. Esto es más que un mero reconocimiento intelectual que Dios existe o que Jesús es real. Ese es un creer que te ha llevado en fe a arrepentirte de tus pecados. Has puesto tu confianza en Jesús, en un Jesús que murió en tu lugar y resucitó, que por el hecho de vivir el Espíritu Santo en ti, ahora vives una vida coherente con la fe que tú profesas. Tú dices que eres cristiano, tu vida debe de ir unánime a lo que tú dices que eres. Debes parecerte a un cristiano, debes actuar como un cristiano. Cerremos nuestros ojos, hermanos. No solo tener fe y llamarle al Señor, Señor, es ser salvos. Cuando le decimos a Dios Señor, cuando le decimos a Jesús Señor, una verdadera fe te va a mover a obedecer a Jesús. Yo sé que hay muchos cristianos en este lugar. No hay cristianos perfectos, todos fallamos, pero nos esforzamos por honrar y obedecer mejor cada vez a Dios, a seguir a Jesús cada vez mejor. Ahí donde estás tú, ponte a pensar en la manera como le has fallado a Jesús, la manera como no has sido obediente a Jesús. Y pídele perdón ahí donde estás, pídele que te ayude, pídele que puedas crecer en tu obediencia para que cada vez que le dices tu Señor a Jesús, ese Señor sea una voz agradable delante de Dios, que mira que tú le dices Señor, pero que también le obedeces. No seas como los de Mateo 7, que un día dirán en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros, en tu nombre profeticé, pero Dios solamente les dirá, apártate de mí, no te conozco, hacedor de maldad. Amado Dios, estamos delante de ti y creemos, Padre, que tú eres Dios, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a este mundo para poder extender ese camino de salvación para nosotros que somos pecadores, para que por medio de la fe en tu Hijo Jesús podamos venir en fe y en arrepentimiento por nuestros pecados. Si tú no eres un cristiano, si tú estabas equivocado y hoy te has dado cuenta de que necesitas seguir a Jesús de la manera correcta, hoy es tu oportunidad. Solamente ven a Él, pídele perdón por tus pecados, pídele que te salve, pon tu fe en Jesús
y Él te podrá salvar. Yo no te voy a dirigir en una oración, yo no te voy a decir repite esto, repite el otro. Simplemente donde estás en este momento, ahí en tu voz callada, en tu mente, habla con Dios. Dile: reconozco que soy pecador. Dile cómo reconoces que has pecado en su contra y que necesitas su perdón, y que reconoces que Jesús es ese quien vino a este mundo para morir en tu lugar, para pagar el precio que te tocaba pagar a ti. Hazlo para salvación en este día y serás salvo. Amado Dios, obra de una manera espiritual, como solamente tú puedes hacer, Señor, moviendo los corazones, moviendo las situaciones, el entendimiento para salvación en cada persona que no te conoce. Te lo pedimos confiando en el nombre de Jesús. Amén.